La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Sea Dios glorificado, sea Dios bendito en nuestros corazones y en todos los pueblos, tribus y lenguas que abran su corazón para Él. Estamos aquí, estamos con esta palabra que lo va a bendecir y lo va a prosperar. Quiero llevarlos una vez más al pasaje del libro de Proverbios. Hemos comenzado a hablar respecto a los propósitos del libro de Proverbios. Uno de esos propósitos es que seamos sabios. De eso trataré en esta ocasión. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Es el pasaje número 1 del capítulo 1 del libro de Proverbios. En el capítulo 1, verso 2 al verso 7 declara que para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones y razones prudentes, declara Salomón que para eso es Proverbios. Vayamos al pie de la letra. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto es lo que nos enseña estos primeros 7 pasajes bíblicos que acabamos de dar en esta oportunidad. Pero quiero que continuemos hablando sobre uno de esos propósitos que tiene el libro de Proverbios. Es que el hombre deje de ser falto de sabiduría, sino que el hombre adquiera sabiduría y sea prosperado a través de la grandeza de la sabiduría que produce Dios en el corazón de aquellos que lo aman y le sirven con toda integridad. Las Santas Escrituras nos habla de un joven en los tiempos de Moisés. Me refiero a Josué. Josué era un hombre que realmente caminó junto a este gran varón de Dios llamado Moisés. Moisés fue un caudillo de Israel que duró 40 años administrando a Israel como el caudillo principal. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de ciencia. Era este hombre. Cuando puso las manos sobre este hombre llamado Josué, dice la Biblia que fue lleno del espíritu de sabiduría. Esto nos enseña las Santas Escrituras. En Deuteronomios capítulo 34, verso 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Es decir, que cuando Dios capacita a los hombres con sabiduría, la gente los sigue, la gente los escucha, la gente los obedece, porque saben de que son personas no tontos, sino inteligentes. Son personas sabias, personas que realmente se sujetaron a Dios y temieron de tal manera a Dios. Y por esa causa recibieron la capacidad de ser sabios, sabios sobrenaturalmente para guiar al pueblo, para este pueblo sea bendecido a través de hombres sabios, con palabras sabias. Y vemos a la luz de este pasaje bíblico, y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés cuando vieron la unción que cayó sobre este hombre, es decir, sobre Josué. Por la imposición de las manos de un siervo ungido de Dios, se puede recibir sabiduría divina.
Si el hombre es de Dios, ungido, lleno del Espíritu Santo, de seguro que al colocar la mano sobre de usted, esa persona totalmente llena de esa gracia será usado para que usted también sea lleno de la bendición del Dios viviente. Cuando los hombres temen a Dios y lo buscan de corazón con sinceridad, son personas que Dios nunca los deja vacíos, porque son personas que temen, personas que honran, y como honran a Dios y los ve con corazón sinceros, Dios les transmite sabiduría. Dios quiere hacer de usted un instrumento de honra, un instrumento que lleve palabra de consolación, de restauración, de esperanza, de consuelo a toda persona que pueda escucharlo. Y vemos a la luz de las Santas Escrituras que Josué, hijo de Nun, no se apartaba de Moisés. Era un hombre que estaba junto a Moisés todo el tiempo. Toda palabra que soltaba Moisés no permitía a Josué que cayera al piso. Las ponía en su espíritu para obedecerlas. Y por esa causa Dios lo llenó de su espíritu y lo condujo a una victoria tan grande que cuando Moisés llegó el tiempo de partir de esta vida para irse con Dios, quedó este hombre con una madurez bastante hermosa. Y este hombre guió al pueblo completamente por 40 años y les entregó las tierras prometidas porque había sabiduría de Dios en este hombre. Cuán interesante es que aprendamos a depender de Dios y debemos también escuchar a nuestros pastores, a nuestros líderes que son llenos de la gracia de Dios. Oigámoslos. Hay personas que dicen, no, tanta enseñanza, y eso ya aburre, ya cansa. El asunto es que por falta de enseñanza, usted tiende a perderse, tiende a arruinarse, se vuelve un abusivo, se vuelve una persona testarudo. Pero cuando es lleno de la sabiduría de Dios, usted llega a ser una persona amable, respetuosa, una persona realmente estimulada por muchos también. Y la gente le sigue porque tiene el imán precioso de Dios. Entonces, encontramos especialmente de que Dios es un Dios grande y poderoso. También la sabiduría y la inteligencia. Inteligencia consiste en la obediencia a la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomios, capítulo 4, verso 6, dice Moisés, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Cuando los hombres aprenden a obedecer a sus pastores, aprenden a estar en todas las enseñanzas que estos hombres de Dios transmiten desde los púlpitos o a través de la radio, televisión, aunque no todos los programas televisivos son educativos para bien, sino para mal. Aunque sean religiosos, muchos de esos programas no sirven, pero hay programas que lo edificarán con la verdad de Dios. Esa verdad debe de aprovecharla, aceptarla y ponerla en práctica, porque Dios bendecirá poderosamente el 100% su vida. Ahora bien, ¿cuál es la orden para ver el resultado de nuestra sabiduría? Es la obediencia. Cuando obedecemos a la sabiduría, la gente se quedará atónita, perpleja y dirá, verdaderamente estos son justos de Dios, son santos de Dios. Es un pueblo especial, es lo que nos enseña Moisés a través de las Santas Escrituras. Recalco la cita de Deuteronomios capítulo 4, verso 6. Cuando Moisés declara, guardadlo, ponedlos por obra. Es decir, no solamente los tengas adentro de tu corazón y de tu mente, debes de obedecerlos, debes ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de todos los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Sabrán todos los pueblos de que usted realmente es un pueblo de Dios.
es gente santa, gente con estatutos del Dios vivo y verdaderos, que estos no son corruptos, los estatutos y preceptos y ordenanzas, al contrario, son santos, gloriosos y puros, por lo cual hay que acatarlos, hay que oírlos y ponerlos por obra. La Santa Escritura ciertamente nos enseña que Dios da la sabiduría para hacer juicio entre el pueblo, es decir, tener una mente abierta para hacer juicios correctos, tener una mente totalmente atento a la sabiduría y a la inteligencia para ser un hombre que dé juicios correctos. Si los jueces se empaparan de la sabiduría de Dios, no actuarían muchos de los jueces que tenemos de una forma insensata, sino que actuarían con toda justicia y toda honestidad. La Biblia nos dice respecto a este hombre llamado Salomón. Salomón recibió sabiduría porque se la pidió a Dios. Dijo, no sé entrar, no sé salir de este pueblo y tú me pusiste como rey para Israel. Ahora, Señor, no te pido riquezas, no te pido famas, no te pido nada de eso. Te pido que me des sabiduría para poder gobernar a este tu pueblo que es tan grande. Y dice la Biblia en 1 de Reyes capítulo 3 verso 16, que en aquel tiempo vinieron entonces al rey dos mujeres rameras, eran prostitutas, y se presentaron delante del rey Salomón. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Yo di a luz estando en casa de ella. Estando en la casa de ella, yo di a luz. Y aconteció que al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Pero una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre su propio hijo y lo mató. Lo mató porque se durmió encima de su criatura. Se levantó a medianoche esta y tomó mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a tu lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y entonces el rey está escuchando el comentario de esta mujer. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero le observé por la mañana, vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto, mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. Dice las Santas Escrituras en el libro de Primero de Reyes capítulo 1, es decir, capítulo 3, versículo 13 al verso 22. Y a la luz de este interesante pasaje encontramos que en esta ocasión tuvo que usar toda la sabiduría el rey. Y esta fue la decisión que tomó el rey ante estas dos mujeres peleadoras por sus hijos. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, dad la mitad la una y la otra mitad a la otra. Y la reacción de la verdadera madre del niño que estaba vivo, ella cayó de rodillas ante el rey. Se le estremecieron todas sus entrañas. La madre del niño vivo entonces contestó. Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, porque sus entrañas ciertamente se conmovieron, se estremecieron. Se imaginaba a su niño partido en dos, y eso le dolía en su espíritu, y dijo, Señor mío, dad esta al niño vivo, no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti. Entonces el rey entendió que a la otra mujer era una mujer más perversa que a saber qué. Aunque las dos eran prostitutas, pero una era más honesta, era más sabia,
era más doliente, mientras que la otra era indolente. No sentía el amor por la otra criatura porque no era su propio hijo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella al hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Es decir, la que se hincó, la que lloró, la que dijo: no matéis al niño, dárselo a ella. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti. Entonces el rey dijo: la primer mujer, esa es la propia madre. Y las Santas Escrituras declaran que cuando los pueblos escuchan las decisiones sabias de su gobierno, los pueblos se someten con temor y temblor. Esto es cuando nuestros gobiernos, nuestras autoridades, nuestros profesores, nuestras autoridades actúan con sabiduría. Todo el pueblo guarda totalmente quietud. Todo el pueblo se somete a estas personas porque son sabios para tomar decisiones. Y la Biblia dice en Primero de Reyes capítulo 3 verso 28: cuando los pueblos escuchan las decisiones sabias de su gobierno, los pueblos se someten con temor y temblor a su gobierno. Es lo que nos dice en Primero de Reyes 3:28, que todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar al pueblo. Ciertamente que cuando hay sabiduría de Dios para tratar al pueblo, para hacer juicios correctos, los pueblos se doblegan ante los gobiernos, ante las autoridades, ante todos aquellos que nos demanden razón. La razón, ¿por qué? Porque hay sabiduría en las personas que decretó juicio. Dios es el que da abundancia, sabiduría al que lo pide. Dios dio a Salomón ciertamente sabiduría. Dios le dio a Salomón dos cosas importantes: sabiduría y prudencia, muy grandes, pero muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Es decir, lo empapó, lo saturó de sabiduría, de prudencia, de inteligencia. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Puede imaginarse la capacidad enorme que Dios le dio a este hombre para tener sabiduría y tener inteligencias. Esto lo hace Dios, no lo hace el hombre, no lo hacen los hechiceros, no lo hace ninguno de los hombres que practican maldad. Tampoco la psicología no te ayuda en nada en esto. Mas Dios sí te ayuda porque Él produce la sabiduría. Él es la fuente de la sabiduría. Y cuando el hombre acude a Dios, será prosperado con sabiduría y con prudencia y con inteligencia. Cuando el hombre es capacitado de sabiduría por el Dios vivo y verdadero, los oyentes vienen desde lejos para oírle. Dice a través de Reyes 4:34, recalco, Primero de Reyes capítulo 4 verso 34, nos dice claramente que para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría. Imagínate qué imán tan grande tiene la sabiduría de Dios, que las personas desde larga distancia se desprenden y no importa lo que van a gastar o a invertir para llegar a ese lugar, y no importa el tiempo ni el sacrificio para llegar a escuchar a tal sabio. Dice claro las Santas Escrituras que para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Quiero decirte que viene un día tan glorioso, tan especial, que Jesucristo establecerá su trono sobre la faz de la tierra. En el libro de Isaías, en el capítulo 2, encontramos del 1 al verso 4 que los pueblos de todas las naciones, los reyes de todas las naciones vendrán a Jerusalén para oír la sabiduría, uno más grande que Salomón. El que es la fuente verdadera de la sabiduría se llama Jesucristo. Jesucristo será visitado por todos los reyes del mundo y por todos los pueblos, en helicópteros, en barcos, a través de aviones.
llegarán de todas partes del mundo. El aeropuerto internacional que habrá en Jerusalén será un aeropuerto que le cabrán miles y miles y miles de aviones. Alabado sea Dios, que traerán cientos y cientos de pasajeros a escuchar la sabiduría del sabio de los sabios llamado Jesucristo. Por eso Jesús dice, he aquí uno mayor que Salomón. Eso es el Señor Jesús en cuanto a sabiduría. Según Primero de Reyes, capítulo 10, verso 3 al 4, los sabios nunca dejan sin respuesta a sus interrogantes. Recalcando, los sabios nunca dejan sin respuestas a aquellas personas que traen sus interrogantes, sus preguntas. Dice la Biblia que Salomón le contestó todas las preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Cuando la reina de Sabá vio toda esta sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, ella dijo, verdaderamente no se me había contado ni siquiera la mitad de la sabiduría, de las riquezas de este hombre. Es que Dios capacita a los hombres con grande inteligencia. Los sabios correctos dejan perplejos a sus oyentes porque se van edificados, se van consolados, se van bendecidos, se van totalmente en alta bendición. Es decir, se llevan toda bendición a través de escuchar la sabiduría de hombres que son tan apreciados por todas las naciones por su sabiduría. Dice la Biblia en Primero de Reyes capítulo 10 verso 7. Pero yo no lo creía, dice la reina de Sabá, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído, declara esta mujer ante este rey. Es verdaderamente poderosa tu sabiduría. Alabado sea Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos contemplar entonces que Dios bendice de manera grande a todos aquellos que lo buscan. Los que son instruidos por los sabios de Dios también son bienaventurados, son dichosos. Por ejemplo, en el capítulo 10, siempre de Primero de Reyes, en el verso 8, capítulo 10 de Primero de Reyes, versículo 8, encontramos que todo hombre y toda mujer que escucha a los sabios, a esos dotados por Dios para instruir, para enseñar, para capacitar a todo sabio, estas personas se vuelven también dichosos, bienaventurados, felices, porque ciertamente Dios está con ellos para prosperidad, para bendición. Dice ese pasaje al pie de la letra, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Bienaventurados son, dichosos, porque están recibiendo una palabra que los edifica, que los levanta. Oh, qué maravilloso es Dios. Querido oyente, debes tú también buscar a Dios y Él te llenará de sabiduría, de ciencia, te capacitará de una forma sobrenatural para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si los criados de Salomón fueron dichosos porque escuchaban ciertamente la sabiduría de este hombre, y entonces es interesante entender esa gracia santa, esa gracia divina de parte de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora bien, según el verso 9, Dios se agrada de los hombres sabios y los coloca en los puestos más altos. Jehová tu Dios, dijo la reina de Sabá a Salomón, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová, amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Para que hagas derecho y justicia. Esto es lo que Dios demanda de sus sabios, que hagan derecho y justicia. ¿Quieres tú ser fiel completamente a Dios? Sigue siéndolo. Sigue ese camino.
y pide a Dios que te dé sabiduría para servir dentro de la casa de Dios y fuera de la casa de Dios. Pide sabiduría para educar tus hijos, para tratar bien a tu cónyuge. Pide sabiduría. No maltrates con palabras obscenas, con palabras heridoras, ásperas, iracundas. Sé sabio para hablar, sé inteligente para hablar, sé prudente para hablar con los tuyos. No los maltrates, ni a tu prójimo tampoco. Ama a Dios, ámate a ti mismo, pero ama al prójimo como te amas a ti mismo, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, porque Dios va a pedirte cuenta. Si no buscas la sabiduría de Dios, vas a tener otra sabiduría que te llevará al caos, a la destrucción. Debes de venir a Cristo mejor y pedir perdón y decirle a Dios, yo he llenado mi corazón de toda clase de basura. Y por eso es que yo maltrato y deshago todo lo que está a mi paso, porque en mi corazón no hay sabiduría correcta. Quiero que entres y me limpies. Quiero que me sanes mi vida. Me perdones de todo pecado, de toda maldad. Entonces el Señor vendrá a tu corazón. Él cambiará tu corazón. También quitará ese espíritu perverso y colocará su nuevo espíritu que te guiará a toda verdad y a toda justicia. Y serás prosperado, serás bendecido, serás protegido por Dios en todo lo que emprendas. Pero debes totalmente buscar a Dios con todo tu corazón, porque de allí viene la victoria para ti. Yo quiero orar por aquellos que se arrepienten de corazón y que buscan la sabiduría de Dios. Cierra tus ojos. Santísimo Padre de la gloria, gracias por Jesucristo. Gracias porque lo enviaste al mundo a dar completamente su vida para comprarnos con su poderosa sangre, redimirnos a través de su sangre preciosa. Oh Dios, perdona el pecado de toda gente que se humilla, que busca tu rostro en esta oportunidad. Perdónalos, límpialos con tu sangre preciosa. Guárdalos, Dios, de todo peligro, líbralos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ahora, Señor, establece un nuevo corazón dentro de ellos y también hazlos capacitar en sabiduría para amarte, para temerte, para servirte y para negociar, para trabajar, oh Dios, con sabiduría y con prudencia. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados oyentes, gracias por su sintonía. Recuerde que este programa es transmitido por personas generosas como usted. Yo deseo que usted nos llame para depositar una ofrenda y esa ofrenda la ocuparemos para este lindo servicio, para enseñar la verdad de Dios que lo llevará de triunfo en triunfo. Dios está aquí para prosperarlo, para bendecirlo de una forma grande y poderosa. No hay Dios tan lindo como el Dios nuestro. Queridos oyentes, que Dios te bendiga y te guarde para siempre. A ti y a toda tu hermosa familia y a tus amigos y a todos los que te rodean. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.